Shalom Ubraja, Shavua Tov Mevorach, Hag, Hanukkah, Sameach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, en la página 38 del tratado de Baba Kama. Comenzamos en la Mishnah, en la página anterior. Shoshel Israel, un toro de un judío. Shenagar Shoshel Ekdesh, que corneó un toro que pertenece al Ekdesh, es decir, que fue consagrado al Bet HaMikdash. Veshel Ekdesh, Shenagar Shor Shelediot, o un toro del Bet HaMikdash, que cornea un toro que es de una persona cualquiera. Patur, están exentos de pagar. Shenemar, porque dice el versículo, dice, cuando cornee un toro de una persona, Shor Reeu, al toro de su compañero. Y el Ekdesh no es el compañero de nadie. Velo Shor Shel Ekdesh y no el toro del Ekdesh. Segundo caso de la Mishnah, Shorshel Israel, el toro de un judío. Shenagar le Shorshel Kenaani, que cornea el toro de un Kenaanita. El dueño está exento. ¿Por qué? Porque los Kenaanitas no entran dentro de la consideración de Re'eu, de tu compañero. Veshel Kenaani, Shenagar le Shorshel Israel, pero el toro de un Kenaanita que cornea el toro de un judío, Bentam ben Muad, ya sea que es manso o que es Muad, Meshalem Nezek Shalem, paga el daño completo. Vamos a ver más adelante que puesto que no aceptaron las 7 mitzvot de Noach, a Kadosh Baruj Hu les puso su dinero en nuestras manos. Así es como lo explica Rashi. Dice la Gemara. Dice Matniti, nuestra Mishnah, de lo que Rabbi Shimon ben Menasia. No va como la opinión de Rabbi Shimon ben Menasia. De Tania, pues enseñó en una vereita. Shorshe le dio Shenagach, Shorshe Lekdesh, un toro normal que corneó a un toro del Ekdesh. Veshe Lekdesh, Shenagach, Shorshe le dio, o un toro del Ekdesh, del Bet HaMikdash, que corneó a un toro normal. Patur está exento. Sheneemar, porque dice el versículo, Shorreeu, el toro de su compañero. Velo Shorshe Lekdesh, y no un toro del Ekdesh. Ahora, la Beraita nos dice Rabbi Shimon ben Menasia Omer. Rabbi Shimon ben Menasia dice, Shoshel Ekdesh, Shenagar Shoshel Ediot Patur. Un toro del Ekdesh que cornea un toro normal está exento. Veshel Ediot, Shenagar Shoshel Ekdesh, pero un toro normal que cornea a un toro del Bet HaMikdash, del Ekdesh, ben tam ben muad, ya sea que es manso o que es muad, Meshalem, Nezek Shalem, tiene que pagar todo el daño. Pregunta de Gamara, hambre. Maika Sabar Rabbi Shimon. Vamos a ver qué es lo que opina Rabbi Shimon ben Menasia. ¿Cómo explica entonces el versículo que dice Shor Re'eu? Y Re'eu Davka. Si me vas a decir que lo que la Torah quiso decir, el toro de tu compañero se refiere a tu compañero justamente, por lo tanto el toro del Ekdesh, del Bet HaMikdash que corneó, o el toro de una persona normal está exento, el Gizbar, el representante del Bet HaMikdash. Afilu Shelediot Shenagar Shelekdesh Lifter. Entonces también el toro normal que cornease un toro del Ekdesh también debería estar exento. Porque si funciona para un lado, funciona para el otro. No Reu. Vei Labdavka, pero si no, Reu Labdavka, pero si la palabra Reu no se refiere a tu compañero exactamente, entonces Afilu de Ekdesh Nami, Kinagah Hediot Lehayev. Entonces también debería funcionar en el otro sentido. Cuando el toro del Ekdesh cornea a un toro normal, también debería pagar el Betamigdash, la indemnización. Vejitema, y si me quieres decir Leolam Kasabar, que en realidad lo que opina Rabbi Shimon ben Menasia es Re'eu Davka, que el compañero quiere decir el compañero justamente, de Hediot, Kinagah, de Ekdesh Hainu, Tama, de Mehayev, perdón, Umihu, y es por eso que el toro normal que cornea el toro del Ekdesh, ese es el motivo por el cual Rabbi Shimon ben Menasia dice que es Hayab, que tiene que pagar. Mishum de Ka Maite Le, mi Homer de Hediot. ¿Por qué? Porque él lo aprende de un Homer, de un razonamiento de a fortiori a partir del toro normal. Dice, Ediot Shenagach Shel Ediot Hayab. Dice, Uma Ediot, si un toro normal que cornea a otro toro normal, perdón, me perdí. Kinagaj,
perdón, Hayab está obligado a pagar un toro normal que cornea otro toro normal. Está obligado a pagar. Kinagaj de Egdesh, loco, Sheken de Mehayev. Cuando un toro normal cornea un toro del Bet HaMikdash, ¿no es con más razón que tiene que pagar? Entonces responde y dice, no se puede explicar así. ¿Por qué? Dayo lavo minadin y yotkanidon. Es decir, no puedes aprender de un Kalvajomer más estricto de lo que es la enseñanza en sí. Male halan tam hatzinezek. Igual que ahí, un tam, un manso, paga solamente la mitad del daño. A Hanami aquí también. El manso debería pagar medio daño. Y Rabbi Shimon ben Menasia dice que tiene que pagarlo todo. Ela, entonces, Amar Resh Lakish dijo Resh Lakish, Hakol, Hayu, Bichlal, perdón, Hakol, Hayu, Bichlal, Nezek Shalem. El motivo de Rabbi Shimon ben Menasia es que todo el versículo que dice Sheal Negijá, Sheal Negijat Shor, Amuad, Ben Shalem, Nezek Shalem, que por el cornamiento de un toro, Muad paga el daño completo, incluye también el cornamiento de un toro del Ekdesh. Sharelo Nichtav Shem Reu, porque ahí no está escrito la palabra Reeu, el compañero. Usheparat Leja Katuv Reeu, y cuando te especificó la Torá con la palabra Reeu, el compañero, Legabetam, lo está haciendo con respecto al toro manso. Entonces, Reeu de Tam Shalem Hatzinedek, solamente en el caso del toro Tam, del manso, es que se aplica el concepto de Reeu y ahí es donde paga la mitad del daño. Umiklal de Hekdesh, Ben Tam, Ben Muad, Meshalem, Nezek Shalem. Ahora, como este toro no es Reeu, entonces no se aplica la ley de Tam, de que paga la mitad. Entonces, está dentro de la otra regla general, que es que tiene que pagar el daño completo, ya sea que es manso o que es Muad. Dimken, porque si no fuese así, Nichtov Kra, Lehai Re'eu, Gabe Muad, hubiese escrito la Torá, la palabra Re'eu, tu compañero, con respecto al toro Muad, y entonces ya habría aprendido para el Tam, si el Muad, que es más estricto, hay una diferencia entre Tam y Muad, perdón, tiene que ser Re'eu, entonces también, con mucha más razón, para el Tam, que es el manso, también tiene que ser solamente Re'eu. Muy bien, continuamos con la Gemara y nos dice, Shorshel Israel Shenagach Shorshel Kenaani Patur, dijo la Mishnah, estas son las palabras que dijo la Mishnah, un toro de un judío que corneó el toro de un Kenaanita está exento. Hambre, perdón, y continuaba la Mishnah y decía, y si es el toro del Kenaanita que corneó el toro del judío, tienen que pagar el daño completo. Hambre, así fue dicho. Mi manasha, de todas formas. Y Reudavka, si me vas a decir que cuando dice el toro de su compañero se refiere exactamente al compañero, por lo tanto el toro de un Israel que cornea al toro de un no judío estaría exento de Kenaani Kinagaj de Israel Namiliftar, entonces también sería que cuando el toro del Kenaanita cornea al toro del judío también debería estar exento porque no es Reu. Vei Reu Lavdavka, y si la palabra Reu, el compañero, no es meticulosa, no es exactamente eso. A filo de Israel, entonces incluso el toro de un judío que cornea el toro de un cananita debería también pagar. Entonces explica la Gemara y dice, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, en realidad, ¿a qué se refiere Reu? Amar Kra, dijo el versículo, Amad Vaimodet Eretz Ra'a Veyater Goim. Dice el versículo en el profeta, se paró, se puso de pie, Vaimodet Eretz, Ra'a vio Veyater Goim y permitió a los Goim. Explica el versículo. Ra'a, ¿qué quiere decir Ra'a? Vio que Kadosh Baruchu Shabá mitzvot shekiblu alehem bene Noach. Es decir, se refiere que vio Dios las 7 mitzvot que tomaron sobre ellos los hijos de Noach, los descendientes de Noach. Que van Shelokimu, pero cuando vio que no los cumplieron, Amad se levantó a Kadosh Baruchu, Veitir Mamón le Israel y permitió que el dinero de ellos pase a manos del pueblo de Israel.
otra cosa explica la Gemara. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, lo aprendemos de aquí, meja, de Ofía Mehar Parán, es decir, desde el monte de Parán, hace referencia a la entrega de la Torah en el Sinai. Explicamos así, me Parán, desde Parán, es decir, cuando Akadosh Baruj Hu le entregó la Torah al pueblo de Israel, entonces decía que Rabbi Yohanan dijo que lo aprendíamos de aquí, Ofía Mehar Parán, es decir, desde el monte de Parán. Parán, mi Parán, es decir, que cuando Hashem dio la vuelta de todos los pueblos del mundo para proponerles la Torá y ellos no la quisieron, Jofía se reveló que Kadosh Baruj Hu, entonces nos reveló que Mamonam le Israel, que su dinero era para el pueblo de Israel. Tanya Namiaji, así también se enseñó en una vereita. Shor el Israel, Shenagah Shor el Kenani Patur. Un toro de un judío que cornea el toro de un no judío está exento. Shor el Kenani Shenagah Shor el Israel, Bentam Bemuad, Meshalem de Shalem. El toro de un no judío, de un kenanita, que cornea el toro de un Israel, de un judío, ya sea que es manso o que es muad, tiene que pagar el daño completo. Sheneemar, porque dice el versículo, Amad Vaimoded Eretz, Ra'ab Yeter Goim, el versículo que vimos antes. Veomer, y además está dicho, Ofia Mehar Parán, el versículo que habla del monte de Parán, del monte Sinai. Mai de Omer, ¿qué quiere decir? Y además, y así también está dicho. Entonces explica la verdad y dice, Vejitema hay, es decir, si vienes a decir que no se puede aprender del versículo Amad Vaimoded Eretz, de ese versículo primero que vimos, que hablaba de que vio que no querían aceptar las 7 misbot de Noach, entonces mi Bayele, veje de Rav Matna, veje de Rav Yosef, entonces vas a traer lo que dijo Rav Matna y Rav Yosef, Tashma, ven y escucha, Ofía Mehar Parán. Para esto está el otro versículo que dice, desde el monte de Parán, mi Parán, Ofía Mamonam le Israel. Desde Parán reveló el dinero, su dinero de ellos para el pueblo de Israel, como explicó Rabbi Yohanan. Pregunta entonces la cámara, Mai de Rav Matna, ¿qué es aquello de Rav Matna? ¿Cuál es esa derashá de Rav Matna del versículo Amad Vaimoded Eres? De Amar Rav Matna, que dijo Rav Matna, Amad Vaimoded Eres Ra'a, etcétera, este versículo que trajimos. Marra, ¿qué es lo que vio a Kadosh Baruj Hu? Ra'a Sheva Mitzvot, Shenistabu Alehem Bene Noach, Velo Kayimum. Es decir, vio las 7 mitzvot de Noach que Hashem ordenó a los pueblos y no quisieron cumplirlas. Por lo tanto, Amad se levantó a Hashem, Veiglaotam Me'al Admatam, es decir, los exilió de sus tierras. Umay Mashma Dehai, ¿y qué es lo que se entiende de aquí? Veyater, la palabra Veyater Lishna de Aglu Yehu es un lenguaje que viene a insinuar exilio. Entonces, responde la Gemara y dice, que Tibaja está escrito Beyater Goim, exilio a los pueblos. Tibatami está escrito ahí, Lenater Bahem al Haaretz, para Lenater Bahem al Haaretz, para exiliarlos en la tierra. Un Metargem, y traduce, aunque la traducción aramea de la Torah, Le Kafza Behon al Ar'a. Es decir, explica la palabra Beyater, es del lenguaje akfatza, esparcirlos. Vejen kan biur akefitzam irjikam mealat matam. Es decir, que los hizo saltar y los alejó de su tierra. Pregunta de Gemara, Umay de Rab Yosef, ¿y cuál es la explicación de Rab Yosef del versículo? De Amar Rab Yosef, que dijo Rab Yosef, Amad Vaimoderes Ra'a, etcétera. Marra, ¿qué es lo que vio Kadosh Baruj Hu? Ra'a Sheba Misbot, Shekiblu Alehem Ben Noach, Velo Kimun. Vio las 7 Misbot que tomaron sobre ellos los hijos de Noach, y ellos no las cumplieron, los kenanitas. Amad Vehitiran Lahen. Entonces vino y les autorizó, es decir, los eximió de cumplir esas misbot. Pregunta Gemara. Dice, Itagure Atagur. ¿Y acaso los goyim, los no judíos, van a recibir una recompensa por eso de que no cumplieron las 7 misbot que Dios les ordenó?
¿En qué matzinu jote niskar? Si es así, vamos a encontrar que la persona que transgrede va a salir ganando. Responde Gamara y dice, Amar, Mar, dijo aquel sabio, Bere de Rabina, el hijo de Rabina. Dice, no es que los eximió del castigo. Lomar, Shafilu, Mekaimino tan, Mekabelim Aleem Sahar. Es decir, ¿qué quiere decir que los eximió? Que les dijo, ok, nos interesa, nos interesa. Pero entonces, incluso si las vais a cumplir, no vais a tener recompensa por ello. Y entonces pregunta ahora la Gemara y dice, ¿veló? ¿Y acaso no hay no judíos que reciben recompensa porque cumplen las 7 mitzvot de Noah? Beatania, si se enseñó una vereita, Rabbi Meir, Omer, dijo Rabbi Meir, Menaim Shafilu, Nochrio, Beosek Batorah, Sheukon Gadol. Dice, ¿de dónde sabemos que incluso un Nohri, un no judío, que se ocupa de la Torah, es decir, Sheu Kohen Gadol, Beshar Shemekabel al Abodato, es como un Kohen Gadol que, en cuanto a su recompensa, va a recibir la misma recompensa que un Kohen Gadol que hace su trabajo. Talmud Lomar, porque dice el versículo, Asher Yaseo Tama Adam, Bajai Bahem, dice, entonces decía, las misbot, dice, vais a cuidar las leyes y mis estatutos, los cuales va a hacer la persona y va a vivir en ellas. Asher Yasu Otam, Kohanim, Ulevim ve Israelim. Es decir, explica y dice, que van a hacer ellos. ¿Quiénes son ellos? Kohanim, Levim e Israelim. Lo Neema. No dice eso. No dice que van a hacer los Kohanim, los Levim, que van a hacer ellos. Ela, entonces, ¿qué quiere decir Asher Yaseotam? Que van a hacer ellos. Adam, el ser humano. Halamata, ¿qué aprendemos de aquí? Shafilo no Osek Batorah Hareu que Kohen Gadol. Que incluso un no judío que se encarga de la Torah es como un Kohen Gadol. Explica la Gemara. Hambre, así fue dicho. Kabelim Alem Sahar que Metzube Beose. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo que estaba diciendo que no iban a recibir recompensa? Dice, no van a recibir recompensa como aquella persona que está obligada a cumplir con una misma y la cumple. Ela, que mi no me beose. Es decir, va a recibir una recompensa como el que no está obligado y aún así hace. Llamar a Rabbi pues dijo Rabbi Hanina, Gadol ha-metzube beose, yotar mi no metzube beose. Es más grande la recompensa o el valor de aquel que está ordenado y cumple que de aquel que no está ordenado y cumple. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios una veredad. Ukvar shalha malchut romi shene sardayotot. Sardiotot. Es decir, mandó Roma 2 policías. Es el Jajamé Israel, a donde estaban los sabios de Israel. Y les pidieron, Lamdunu Torathem, enseñadnos vuestra Torah. Entonces, ahora estos policías, Kareu, Veshanu, Veshilshu, estudiaron Torah, ¿sí? Una vez, 2 veces, 3 veces. Beshaat Petiratán, cuando se iban, terminaron de estudiar todo, Amrulahem le dijeron los policías, Dikdaknu Behol Torathem Veemethu. Hemos podido ver en detalle toda vuestra Torah y es verdadera. Juzmi Dabarze, Shatem Omrim, salvo una cosa que vosotros decís, Shoshel Israel Shenagach Shoshel Kenani Patur, Meshel Kenani Shenagach Shoshel Israel Bentam Bemuad Meshel Shalem. Justamente esto que estábamos viendo. Cuando el toro de un judío cornea al toro de un canaanita, está exento. Cuando el toro del canaanita cornea al toro del judío, ya sea que es manso o que es muad, tiene que pagar el daño completo. Ni manafshach. ¿Por qué? De todas formas. Y Reeu, si me vas a decir que es porque dice Shorreu, el toro de su compañero, Bedavka, es decir, justamente tiene que ser su compañero como él, es decir, otro judío, entonces, a filo de Kenani, Kinagaja de Israel liftar. Entonces, también el toro de un canaanita que cornea al toro de un judío también debería estar exento. Vei Reeu Labdavka, y si me dices que Reeu no significa exactamente como él, Reeu, su compañero. A filo de Israel, de Kenani, Hayab, entonces también el toro del judío que cornea al toro del kenanita también debería pagar. Bedabarze. Y esto que estáis diciendo, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu vino y le dio el dinero de los no judíos a los judíos. Enanu modiim oto le malhut. Esta respuesta que habéis dado no la vamos a dar al rey para no ponerlos en peligro. Bien, es decir, que estos 2 policías que estudiaron Torah quisieron proteger al pueblo de Israel
y que el rey nos enterase de que esto es lo que decimos. Muy bien, hoy está en YouTube, así que todo el mundo lo puede escuchar. Rab Shmuel Bar Yehuda Shekiva Le Batra. Shekiva Le Batra. Barata, perdón. Berata. Es decir, a Rab Shmuel Bar Yehuda murió su hija. Ambrule, Rabanan Leula, le dijeron los sabios a Ula, Kum Nezil Ninjami. Vamos, ven con nosotros, vamos a ir a consolarlo, a consolarlo. Amarleu les dijo, Mai Itli Gabe Nehemta de Bablae. Dice, ¿qué tengo yo que hacer ahí para ir a consolar a a los babilonios? ¿Sí? Es decir, que Rab Shmuel Bar Yehuda estaba en Babilonia. ¿Qué tengo yo que ir a hacer ahí? De Gidufahu, es decir, ellos están acostumbrados a quejarse hacia el cielo cuando les pasa algo así. De hambre, ¿qué dice? Porque, ¿qué es lo que dicen ellos? Mayavshar, Leme Evad, ¿qué podemos hacer? Murió, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se entiende de estas palabras? Haevshar, Leme Evad, Abde, ¿acaso podemos hacer algo? Es como una especie de queja. Azalhu lejude. Le Judai Gabe. Entonces fue él solo a consolar a Rav Shmuel Bar Yehuda. Amarle le dijo Ula a Rav Shmuel Bar Yehuda que todo está escrito en el Pasuk, Vayomer Hashem Elai, es decir, le dijo Hashem a Moshe, Al tatzar et Moab, no aflijas a Moab, ve al Garbam y no vivas entre ellas, perdón, y no hagas con ellos la guerra, ve al Garbam Minjamá. Tenemos que preguntar, al dato, Shel Moshe, la Azot Milhamá, Shelo Bishut, dice acaso Moshe se le hubiese pasado por la cabeza hacer una guerra que no estaba permitido de hacer, que a Kadosh Baruj Hu le tiene que decir no hagas la guerra con ellos. Ela, entonces, ¿por qué? Nasá Moshe Kalba Homer Beatzmo, Moshe hizo un Kalba Homer por sí mismo, Beamar, y dijo, Umam Midianim Shelo Bau, Ela la Azor et Moab. Ambra, Torah, Tzaroreta, Midianim, Vikitemotam. Sí, los midianitas que no vinieron más que para ayudar a Moab. Es decir, no vinieron a hacer la guerra, vinieron a ayudar a Moab en la guerra contra Israel. Y a Kadosh Baruj Hu nos dijo en la Torah, aflige, es decir, que sean tus enemigos los midianitas y golpéalos. Moabim, Atzmam, los moabitas en sí mismo. Loco Sheken, no con más razón que también tenemos que hacer la guerra contra ellos. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, lo que se alta al datja. Dicen, no es como tú estás pensando. Alta al datín. No como tú piensas, yo pensé. ¿Por qué? Shete peredot tobot yeshli leotzimehen. Es decir, dos palomas tengo yo para sacar de esos pueblos. Ruth a Moabiyá, Ruth la Moabita, Benaamá ha Amonit y Naamá la Amonita. Es decir, Ruth la Moabita, que es la antecesora del rey David, y Naamá, que es la esposa del rey Shlomo. Y entonces, así es como les consoló Ula a Rashmuel Bar Yehuda. Való de Barim Kalvahomer. Entonces, no es con más razón. Uma bishvil shete peredo tovot, hasa kadosh baruchu al shete umot gedolot. Sí, por dos palomas buenas, Akadosh Baruj Hu se preocupó sobre dos pueblos enteros que no sean castigados por la guerra. Velo de Jeribán y no los destruyó. Bitosh Rabbi, la hija del Rab, de Rab Shmuel Bar Yehuda, su hija. Im Kesherahi, Urreuyahi, Latzet, Mimena, de Bartov, Alajat Kama de Kama, de Haba Haya. Es decir, que si de tu hija ella tenía la posibilidad de sacar una buena descendencia, con mucha más razón, ¿sí? De Haba Haya, es decir, de Haba Haya, perdón, que estaría viva, en la que van, Shelo Atit Latzet Mimena, de Bartov, pero puesto que no iba a salir de ella nada bueno, murió. Vaya forma de consolar. Continúa la Gemara sobre las hijas de Lot. Amar Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Hilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. En Akadosh Baruj Hu, Mekapeach, Sahar, Kol Beria.
Afilu Sahar Shija Na'a. Sija Na'a. Es decir, Akadosh Baruj Hu, eh, vamos a ver, es decir, que no se guarda la recompensa de ninguna creación y le da a toda criatura incluso su recompensa por una buena palabra. De Ilu, porque si es así, la hija mayor, Abejirá, de Lot, sí, de Lot, de que Amrá, cuando llamó a su hijo con el nombre Moab, que es un lashon peritzut, es decir, es un lenguaje un poco despectivo. ¿Por qué? Porque le llamó Moab. ¿Por qué? Porque viene Meab, del padre, de mi padre. Amarlo a Kadosh Baruj, y aún así a Kadosh Baruj le dijo a Moshe, Al Tatzaret Moab, al Titgar Bam Milhamá, no hagas la guerra contra Moab. Entonces, dice Milhamá, de lo que no tiene que hacer con ellos es la guerra. Ha, Angaria, Abidbehu, pero mutar, le ishtaabed bahem, pero sí que se puede llegar a utilizarlos como sirvientes. Es decir, que te traigan agua y comida en el camino, ¿no? Eso es lo que les recriminaron. Abal, pero la hija, Hatseirá, la hija menor de Lot, de que Amra, cuando llamó a su hijo Ben Ami, el hijo de mi pueblo, amarle a Kadosh Baruj Hu, le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe, Vekarabta mul bene Amon, al tatzurum ve al titgarbam. No les dijo al titgarbam milhamá, no hagas con ellos la guerra, sino simplemente le ordenó, ¿sí?, que no se asiente con ellos del todo, Dafilu, Angaria, Lota Abidbeu, que ni siquiera los utilicen como servidores. Amar Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yoshua Ben Korja, dijo Rabbi Hilla Baraba en nombre de Rabbi Yoshua Ben Korja, Leolam Yakdim Adam le Dabar Mitzvah. La persona siempre tiene que apresurarse para hacer una mitzvah lo antes posible. Y aquello que encontramos, Shebishvil, Laila, Ahat, Shekadmata, Bejiral Tzeira, Kadmata, Arbadorot, le Israel. Es decir, vemos que por una noche que se adelantó la hija mayor de Lot a la hija menor de Lot a tener relación con su padre para tener descendencia, tuvo el mérito que se adelantó 4 generaciones en Israel, es decir, que sus descendientes entraron 4 generaciones antes, y salió Ruth, y de ahí salió Obed, y de Obed salió Ishai, y de Ishai salió David, y de David salió Shlomo, Veilu, se irá, y ahora la joven, la hija joven de Lot, la segunda, Ad Rehabam, hasta Rehabam no salió su descendencia en Israel, porque está escrito Beshem Imon Naamá Ha'amonit. El nombre de la madre de Rehabam era Naamá la Amonita. Muy bien, seguimos entonces con nuestra Gemara. Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una vereita. Shoshel Israel Shenagar Shoshel Kuti. El toro de un judío que corneó al toro de un Kuti. Patur está exento. ושל כותי שנגר שור של ישראל, תם משלם חצי נזק, מועד משלם נזק שלם. Pero si es el toro del Cutí que cornea al toro del Israel, el manso paga la mitad del daño, el Muad paga el daño completo. ¿Qué es un Cutí? Recordamos, los Cutim son un pueblo que trajo Sanjerib, el rey de Asiria, cuando exilió a las tribus del norte de Israel, los puso ahí a vivir, desde Cuta los trajo para allá, y este pueblo vivió ahí, pero se dio cuenta de que, por algún motivo, sufría muchos accidentes. Los leones se comían a las personas y dijeron, ¿qué va a pasar? Seguramente el Dios de los judíos está enfadado con nosotros, que estamos usurpando su tierra. Entonces vinieron a convertirse. Los sabios
tuvieron una duda si su conversión es una conversión sincera o es una conversión interesada para que no se los coman los leones. Entonces siempre quedaron, y hemos visto ya en muchas ocasiones en todo el Shas que hemos estudiado, que quedaron en una situación un poco ambigua. En algunos aspectos se les considera plenamente Yehudim y en otros no. Entonces por eso la pregunta viene ahora, si el toro de un judío cornea el toro de un cutí, el Israel no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque multaron los sabios a los cutim que en este aspecto su ley sea como un no judío. Muy bien. Y ahora, lo mismo, si el toro del cutí cornea al toro de Israel, aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que dijimos que el toro de un no judío siempre paga el daño completo. Pero con el toro de un cutí, si es manso, paga la mitad, si es muad, paga el daño completo, como el toro de otro judío que cornea. Porque, por otro aspecto, por otro lado, se los considera también conversos. Rabbi Meir dice, Shor el Israel, Shenagav Shor el Kuti y Patur. El toro de un judío que cornea el toro de un cutí está exento. Kuti Shenagav Shor el Israel. Y el toro de un cutí que cornea el toro de un judío, Ben Tam Ben Muad, Meshalem desde Shalem. Él dice no, paga el daño completo. Muy bien. Pregunta a la cámara entonces. Le membra, vamos entonces a entender de esta veraita. De Sabar Rabbi Meir, Kuti Gereara Yothen. Que Rabbi Meir directamente dice, no, esto es Kutim, su conversión no es buena, es una conversión de los Arayot, de los leones. Urmin, y vamos a preguntarle, ha traído una prueba de una veraitá, dice, Kol Haketamim Habaim Merrekem Tehorim, es decir, todas las manchas que vienen de Rekem, de una ciudad llamada Rekem, donde la mayoría son no judíos, son teorim. Es decir, estamos hablando de Ilhot Nidá, ¿sí? De manchas que aparecen en el tejido de sangre, manchas de sangre. La viuda, métame, la viuda las impurifica. Porque ellas, la mayoría de las mujeres no judías que están en Rekem, Gerim, son conversas en Israel. Y sus manchas, entonces, son también impurifican a esa mujer. Betoim, ¿sí? Y acostumbran, pero se comportan ellas mismas como no judías. Entonces, todas las manchas que les llegan, mi ben hanochrim tehorim. Entonces, que cuando llegan estas manchas, para verificación, si es una mancha que realmente es nida o no, etcétera, etcétera, mejor la que también mambaim, mi ben hanochrim, todas las manchas que llegan de donde hay una ciudad de no judíos, tehorim, son puras. ¿Por qué? Porque esta sangre no impurifica. Ahora, pero si llegan mi Ben Israel, si llegan de un lugar donde viven los judíos, más judíos, ¿sí? Uktamim Abaim mi Ben Israel, muy bien, Tehorim, Shelo Nechshedu le Israel, Sheyafkiru et Ketemehem, Shema Yitameu Tehorot. Es decir, que si viene de un lugar donde la mayoría son judíos, también vamos a considerar que son Tehorim, que son puras, porque no sospechamos que los judíos van a dejar ahí sus manchas en cualquier lugar, porque a lo mejor alguien se va a impurificar, alguien puro, sino que esconden esa prenda hasta que la lavan. Y seguro que si se encontró una mancha eh, abandonada en algún lugar, en Israel no es de un judío, mi ben hakutim, pero si esto ocurre entre los kutim, Rabbi Meir también, Rabbi Meir impurifica esa mancha, Bajamim metaharim, y los sabios dicen que es tahor, Shelon Shedu, porque no sospechamos que los judíos van a dejar ahí su ropa, que puede estar impura en cualquier lugar. Pero ¿qué vemos de aquí? Que Rebbe Meir impurifica a los kutim, y los jajamim dice que es puro. ¿Como quién? Como si fuese de un goim, de un goy. Y Rebbe Meir como si fuese un judío.
Alma, casaba Rabbi Meir, que Shekutim, Geremet, entonces vemos de aquí que Rabbi Meir opina que los Kutim son conversos reales. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Knas hu, Shekanas Rabbi Meir, Bemamunam. Rabbi Meir multó a los Kutim en su dinero. Shelo yetameu bahem. ¿Para qué? Para que no impurifiquen con él. Es decir, que no se casen con otro judío. Metiv Rabbi Zera, preguntó Rabbi Zera, Veilu ne'arot sheyesh lahem knas. Entonces, ¿acaso esas jóvenes que tienen una multa, ¿sí? Si un hombre la violó, si un hombre la sedujo, que hay que pagar una multa al padre. Habá, a la mamzeret, ve al netiná, ve a la kutit, ve hizo al kadatach, knas rabbi meir be mamonam, ajanami niknos. Entonces, sabemos que hay algunas leyes en las cuales hay una multa por estar con una mujer. ¿Cuáles? Por ejemplo, que violó a la mujer, que la sedujo para acostarse con ella. Entonces, la pregunta es, el que hace esto con una mamzeret, una mujer, una chica que es bastarda, o con una netiná, o con una kutit, pues si me dices que Rabbi Meir les multó sobre su dinero, entonces a Hanami aquí también les tiene que multar, y entonces no cobrarían la multa. Niknos, que de hecho lo también entonces también que les multen para que no se case con ellas. Amar a Valle respondió a Valle y dijo, en cuanto a la violación y al seductor, no vino Rabbi Meir a multar, ¿sí? Y que el padre no reciba la multa. ¿Por qué? Que de Sheloye Jote Niskar, para que el transgresor no salga ganando de esta situación. Pregunta entonces la Gemara, ¿sí? Sobre lo que dijo, que diga entonces Rabbi Meir, que el violador y el seductor que pague las 50 monedas. Incluso, Niknose Tabia Nahara Akuti, Venetbe Leaniyim, pero aún así le puede multar al Kuti, ¿cómo? Diciendo que ese dinero que lo pague el transgresor, el violador o el seductor, se lo paga el padre. Y que el padre ese dinero lo dé a la tzedakah. Amar Rasmari, dijo Rasmari, Mishum de Abu Mamón, Shen lo Tobeim. Es decir, ¿por qué no dijo así? Si nosotros fijamos que dé la multa a los pobres, no va a haber nadie que venga a cobrar ese dinero, porque a fin de cuentas lo va a dar a los pobres. Entonces el padre no va a venir a decir, oye, págame lo que me debes. Por eso no multó así Rabbi Meir sobre esto. Hasta aquí llegamos en este DAF. Que tengamos un excelente día. Hizku, Veimsu, Hanukkah, Sameach.